Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Es un placer para mí poder compartir una vez más este culto general en donde juntos podemos alabar el nombre de nuestro Señor, adorar su santo nombre también y podemos compartir la palabra de Dios y aprender más de su enseñanza, aprender de lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros en nuestra vida. Sabemos que con cada mensaje Dios se glorifica en nuestras vidas. Por eso abramos nuestro corazón y nuestra mente, ¿sí?, para recibir de esa bendición de Dios, para recibir de esa palabra de Dios que nos llena, ¿sí?, que como dice justamente la Biblia, es palabra de vida, ¿sí?, es verdad. Por eso, en esta mañana vamos a adorar primeramente a nuestro Padre Celestial con nuestra oración, ¿sí?, y luego vamos a alabar su santo nombre. Así que te invito a que en el lugar en donde estás, ¿sí?, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque son renovadas cada día. En esta hora, Jesucristo, te pedimos que estés bendiciendo nuestras vidas de la cabeza a los pies. Padre Santo, nos entregamos en esta hora en tus manos para que estés obrando, Señor, para que te estés manifestando en cada una de nuestras vidas. Señor, dejamos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros como le plazca. Padre Santo, en esta hora te pedimos que nos estés bendiciendo, que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestras familias, Padre Santo, y todo problema, toda preocupación, toda carga, la dejamos en tus manos en esta hora, para que podamos sentirnos libres, para que podamos recibir de tu paz, Señor, esa paz especial que nos llena, Señor, y que no nos hace sentir vacíos, no nos hace sentir apartados, Señor, sino que en esta hora todos tus hijos, hoy compartimos, Padre Santo, esta reunión con gozo y con alegría porque sabemos que adoramos a un Padre todopoderoso. En esta mañana, Padre Santo, damos gloria y honra a tu santo nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y habiendo orado entonces, los invito a que juntos, con alegría, con gozo, ¿sí?, con ganas de cantar a nuestro Padre Celestial, adoremos su santo nombre a través de estas alabanzas. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre, pues solo el grandioso es. A Dios en alto alábale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria. Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria. Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre. Solo Él es grande, pues solo el grandioso es. A Dios en alto, alábale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria. Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria. Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Gloria, gloria,
lindo que es cuando el pueblo de Dios puede orar su santo nombre, ¿sí? Decirle cuánto lo ama, cuánto le agradece por cada actitud que tiene para con nosotros. Es lindo alabar a Dios porque es otra forma de orar, de decirle, de hablar con Él, de decirle cuánto lo amamos, de decirle entonces cuánto engrandecemos, ¿sí? Su nombre por lo que es, por ser Dios, ¿sí? Porque Él envió a su Hijo por cada uno de nosotros, porque cada día, ¿sí? Está con nosotros donde quiera que vayamos, en cada lugar. Él escucha nuestros pensamientos, Él escucha nuestras oraciones, Él está en todo tiempo con nosotros. Entonces es lindo poder cantarle al Señor, como decíamos, con alegría en el corazón, ¿sí? Con un corazón sincero, que realmente se goce en su presencia y que deje que su Espíritu Santo esté obrando en nosotros, ¿sí? Vemos qué diferente, que es como empezamos a sentir la presencia de Dios, ¿sí? Y antes habíamos estado hablando cuando comenzó el culto de que vamos a escuchar su palabra. Hoy es un tiempo especial porque Dios quiere hablar a tu vida a través de la palabra, ¿sí? Así que, como habíamos dicho antes, abrí tu corazón, abrí a que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, a que Dios pueda estar obrando en tu vida en esta mañana, ¿sí? Y te invito, vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Vamos a leer este pasaje, ¿sí? Te doy un tiempo para que puedas buscar, sabes que si no podés pausar el video, pero es importante que todos podamos tener la Biblia en la mano, aunque sea a través del celular, aunque sea en papel, aunque sea en una tablet, en una computadora, pero que podamos leer todos la palabra de Dios, ¿sí? Para así la podemos leer y escuchar al mismo tiempo. Así que vamos a leer entonces, como había dicho, en Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén a la palabra de Dios. Padre Santo, en esta hora te pedimos que estés, Señor, obrando en esta palabra, que estés obrando en nuestras vidas, Señor. Que no sea yo quien esté hablando humanamente, Señor, sino te pido que me guíes a través de tu Espíritu Santo a poder, Señor, enseñar esta palabra, a poder entenderla, a poder comprenderla, Señor, y para que luego podamos, Señor, ponerla en acción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo esté al mando de todo, Señor, de esta palabra, de mi boca, de cada palabra que salga de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos entonces que acá la palabra decía, en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Sí? Vemos que acá comienza Pedro hablando con el Señor, ¿sí? En donde Pedro le pregunta a dónde va, y Jesús le dice que por ahora no puede ir con él, pero después sí va a poder ir con él, ¿no? Y en el versículo 37 decía, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y acá nos vamos a detener. Vemos que acá Pedro no tenía mala intención, Pedro tenía ganas de ir con él, ¿sí? De saber a dónde se estaba dirigiendo. Por más que Jesús ya le había dicho que no, ¿no? Pero dice, mi vida pondré por ti, ¿sí? Si vemos en otro pasaje, en Lucas 22:33, dice el Señor, dice esta palabra, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿sí? Esto está en Lucas 22:33. Y vemos que acá, ¿sí? La reacción de Pedro no era mala, pero era humana, ¿sí? En este caso le decía a Jesús que estaba dispuesto a morir por él, ¿por qué no lo podía acompañar? Que no importaba básicamente a dónde iría, que él lo acompañaría porque él daría su vida, hasta su vida estaba dispuesto a dar por Jesús. Y esto seguramente no era mentira, pero Pedro estaba hablando humanamente, ¿sí? Y esto también
está relacionado con lo que le dice luego Jesús, que en el versículo 38 dice: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén a la palabra de Dios. Vemos que acá Pedro había hablado humanamente, ¿sí? Como decía acá en su palabra, Pedro le había dicho a Jesús: mi vida pondré por ti, ¿sí? Y como habíamos leído entonces en Lucas, dice: dispuesto estoy a ir contigo, no solo, ¿sí?, a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces vemos cómo se expresaba Pedro hacia Jesús, diciendo: voy con vos porque no me importa, yo te voy a proteger, yo estoy dispuesto a morir por vos, ¿sí? Por más que ya Jesucristo le había dicho que no. Pero Jesús, a esto que le respondió, ¿sí? Dice: dispuesto estás, tu vida pondrás por mí, perdón. Dice: de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Se imaginan en esa situación? ¿Sí? En la situación de Pedro, de decirle al Señor: ¿por qué no puedo ir? Yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿sí? Estoy dispuesto a morir por tu vida, ¿sí? Y acá no podemos negar seguramente que Pedro amaba a Jesús, pero en este momento estaba hablando, si no espiritualmente, sino que estaba hablando naturalmente, con su persona. Y acá Jesús entonces, sabiendo esto, ¿no?, nos quiere dar también hoy una enseñanza. Le decía: tu vida pondrás por mí, y le decía: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y luego, si seguimos avanzando en la Biblia, en la historia, vemos que esto justamente fue así, ¿sí? Antes de que cantara el gallo, en distintas oportunidades, Pedro negó a Jesús, ¿sí? Por más que él había dicho ya que daría su vida por Jesús. Y esto no quiere decir, como ya dije, que no lo amaba, sino que en realidad él había hablado, ¿sí?, con con su impulso carnal, con su impulso natural. Y nosotros hoy en la palabra tenemos que aprender esto, ¿sí? A hablar de manera espiritual, con nuestros sentidos espirituales, ¿sí? Y como habíamos dicho, Pedro amaba a Jesús, pero cuando él se presentó la oportunidad lo negó al Señor. Y yo me preguntaba cuando preparaba esta palabra, quizás muchas veces nosotros negamos a Jesús sin darnos cuenta, ¿sí? Y yo le preguntaba al Señor: ¿de qué forma te negamos, Señor? ¿Cuándo nos estamos negando a tu presencia? ¿Cuándo te estamos negando a vos? ¿Sí? Porque quizás sin darnos cuenta muchas veces tropezamos, quizás pensamos que hacemos las cosas bien, y en realidad el leer la palabra nos enseña que quizás estamos fallando en algo. Y acá encontré un par de puntos, ¿sí?, muy importantes que un cristiano, ¿sí?, que un hijo o una hija de Dios tienen que presentar en su vida para no negar justamente a Dios. Y el primero, en una primera forma, ¿sí?, de negar a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo incluso, cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero quizás todavía nos cuesta, ¿sí?, poner a Dios en primer lugar, poner a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Como dice su palabra, y ya quizás lo hemos escuchado varias veces. Dice: buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Y muchas veces queremos buscar la añadidura sin buscar primero el reino de Dios, y en realidad no funciona así, porque la palabra dice que primero debemos buscar el reino de Dios y luego vendrá todo por añadidura, ¿sí? Entonces, una forma de negar a Jesús es no ponerlo en ese primer lugar, porque justamente nosotros predicamos el Evangelio, en donde adoramos a un Dios todopoderoso, en donde adoramos a un Dios que nos amó, ¿sí?, en el que lo exaltamos, pero muchas veces nos olvidamos de ponerlo en ese primer lugar. Es más, muchas veces quizás lo vamos dejando como para lo último, como para cuando tengo tiempo, lo vamos dejando para el momento que mejor me queda a mí, ¿sí? Lo vamos acomodando a nuestro parecer, lo vamos acomodando a lo que nos conviene más. Y esto, ¿sí?, tenemos que tener cuidado,
Porque quizás muchas veces adoramos a Dios, ¿sí? Decimos que lo buscamos, que leemos su palabra, que oramos, pero que todavía sentimos como un vacío espiritual, ¿sí? Y es justamente porque no lo estamos poniendo en primer lugar, porque quizás no estamos buscando bien su presencia, porque lo estamos buscando solamente o cuando lo necesitamos, o cuando podemos, cuando tenemos un ratito lo buscamos a Dios. Y en realidad así no funciona, ¿sí? Sabemos que tenemos que estar en comunión con Él y es importante que en todo tiempo estemos en comunión con Él, no solamente cuando estamos orando o cuando estamos leyendo la palabra, sino también en nuestros actos, en cómo nos movemos, en cómo nos manejamos con los demás, ¿sí? En todo tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Y qué pasa si esto no sucede así? Estamos como expuestos, ¿sí?, a que nos empecemos a desviar y a hacer las cosas del mundo y a adorar las cosas del mundo, ¿sí? Por más que no nos demos cuenta. Entonces, de alguna forma empezamos a negar a Dios por no ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Y es más, encima nos vamos acercando al mundo, a lo que al mundo le agrada, ¿sí? A lo que a Dios justamente no le agrada o lo que no va con su voluntad. Entonces esa es una forma de negar a Dios, ¿sí? Otra forma en que podemos negarlo, ¿sí?, a Jesús, es, por ejemplo, cuando estamos bajo presión, ¿sí? Cuando estamos quizás con nuestra familia, quizás con nuestros amigos, y cuando sentís por ahí vergüenza de expresar lo que sentís o de expresar lo que vos pensás, porque por esa presión, ¿sí?, que se pone sobre la persona de decir, voy a quedar como un religioso, o voy a quedar de determinada forma, o voy a quedar como un loco, cuando en realidad nosotros, ¿sí?, predicamos la palabra de Dios porque creemos en Dios. Y si justamente queremos que todos se salven, ¿sí?, esto tiene que estar en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros estamos con nuestros amigos, con nuestra familia, más allá de cómo se lo tomen ellos, ¿sí?, es importante que ellos sepan que somos hijos de Dios, ¿sí?, hijos de la fe, hijos del amor, ¿sí?, que es Dios. Y es importante esto, ¿sí? Y en la palabra de Dios dice, en Salmos 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esto así lo tenemos que creer, ¿sí? Que a pesar de que nosotros pensemos que estamos solos, que a pesar de que nosotros nos veamos solos, inclusive, dice que Jehová con todo nos recogerá. Él no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar de nuestro lado. Y entonces es importante que clamemos a Dios también, para que nuestras familias sean salvas, para que nuestros hogares sean salvos, ¿sí? Esto no quiere decir que por más que las personas no estén de acuerdo con nosotros, las tenemos que dejar de lado, no. Tenemos que orar, tenemos que interceder por sus vidas, ¿sí? Y también ellos tienen que conocer cómo pensamos nosotros, porque imagínense, si nosotros nos quedamos callados por vergüenza o nos quedamos callados por cualquier otro motivo, ¿sí?, ¿cómo vamos a predicar la palabra de Dios? ¿Sí? Debemos ser valientes, debemos ir adelante, debemos decir, hay un Dios que te ama, ¿sí? Porque muchas veces quizás no hablamos por vergüenza y la otra persona está necesitando la palabra de Dios. Esa persona, sin darse cuenta, está necesitando a Dios, ¿sí?, como todos que necesitamos de Dios. Pero esa persona en ese preciso momento precisa que le prediquen. Entonces es importante que estemos atentos, ¿sí? Por eso es importante abrir los ojos espirituales. Y dice también la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 32 y 33, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, veamos qué importante que es no negar a Dios, no negar a Jesús y no negar, ¿sí?, el Espíritu Santo. No debemos negar que lo conocemos cuando en realidad conocemos de su palabra y creemos, ¿sí? Porque justamente como decía acá en esta palabra, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y gloria a Dios que se hacía por cada uno de nosotros, ¿no? Que Jesucristo nos confiese delante de Dios, ¿sí? Como nosotros lo confesamos a Él, ¿no? Delante de los hombres. Dice, pero dice también que a cualquiera, dice, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre que está en los cielos. Y qué triste sería esto, ¿no? Que nosotros cuando estemos en la presencia y cuando seamos juzgados, Jesús nos diga, no, yo no lo conozco, ¿sí? Justamente porque nosotros lo negamos acá en la tierra. Y qué momento más triste, más doloroso para nosotros también, ¿no? Imagínense que ustedes llegan a su casa y sus padres dicen, no, yo no lo conozco. Es algo terrible, ¿o no? Porque imagínense que nuestro Padre no nos estaría conociendo a nosotros como hijos. Entonces, esforcémonos, ¿sí? Por tratar de que esto no suceda. A nosotros no nos tiene que dar vergüenza el Evangelio, todo lo contrario, tenemos que estar agradecidos, ¿sí? Por esta oportunidad que nos da Dios, ¿sí? De poder acercarnos a su presencia, de saber que ya no estamos solos, sino que estamos con Dios de nuestro lado, ¿sí? Que Él nos ayuda, a pesar de toda dificultad, a pesar de todo problema, Él está con nosotros y nunca vamos a estar solos. Entonces, una vez que aprendemos eso, sabemos que no nos vamos a sentir vacíos, no vamos a tener ese vacío espiritual, porque todo vacío Dios lo va a llenar en tu vida, ¿sí? Si vos te sentís así en esta mañana, te quiero decir, ¿sí? Que en realidad Dios llena ese vacío, ¿sí? Que vos sentís, y es el único que lo puede llenar. Dice la palabra de Dios que Él da paz, ¿sí? Como no la da el mundo. Quizás nosotros en el mundo conseguimos paz de muchas maneras, pero son formas que empiezan y terminan, ¿sí? De la paz. En cambio Dios te da paz, y te da paz que sobreabunda, es una paz distinta, porque es una paz eterna, es una paz verdadera, ¿sí? Y si seguimos avanzando en estos puntos, que vemos que interesante que quizás nosotros sin darnos cuenta muchas veces tendemos a hacer ciertas cosas en las que negamos a Dios, y qué importante que es no hacerlo, ¿sí? Otra forma también de negarlo, ¿sí? Es cuando no le damos el reconocimiento suficiente cuando nosotros logramos algo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros oramos por una petición, oramos demasiado, y en el momento que lo obtenemos, ¿sí? No le agradecemos a Dios. O quizás somos indiferentes, o quizás nos atribuimos a nosotros mismos, ¿sí? Todo eso que Dios nos dio. Por ejemplo, si yo estoy orando por un trabajo, y Dios me lo da y no le agradezco, imagínense que soy no solo desagradecida, sino también estoy negando la mano de Dios, ¿sí? Y si yo agarro y le digo a los demás, sí, lo que pasa es que yo busqué empleo por todos lados, tiré currículums por todos lados, entonces es gracias a mí que yo obtuve el trabajo, ¿sí? Ese es un ejemplo. En cambio, en vez de reconocer a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que todos nuestros logros son gracias a la mano de Dios. Nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Padre, ¿sí? Es amoroso y no va a querer que nosotros recibamos lo peor, porque ¿qué padre quiere para su hijo lo peor? Yo creo que nadie, ¿sí? Y si es un Padre amoroso, ¿no? Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y quizás con eso, imagínense, con ese detalle, nosotros ya lo estaríamos negando. Así que qué importante que es no caer en esto. Otro punto también en el que podemos negar a nuestro Señor y no darnos cuenta es cuando con el tema de los bienes, ¿sí? Con los bienes materiales vamos a hablar. Y acá en este sentido va a entrar no solo la ofrenda, los diezmos, que nosotros sabemos que tenemos que dar, ¿sí? Nosotros sabemos que no somos dueños de nada, que Dios es dueño de todo. Y sin embargo muchas veces nosotros no lo entendemos así. Hay muchas personas que no lo entienden así. Y dice la palabra de Dios que nosotros de todo lo que ganemos, o de todo lo que recibimos, tenemos que dar el 10%. Imagínense, nosotros nos queda un 90% para gastar en lo que nosotros querramos. Y el 10% se lo debemos dar a Dios.
Y sin embargo muchas veces no le damos ese 10% a Dios, ¿sí? Ni una ofrenda de amor, una ofrenda que salga del corazón. Entonces es importante diezmar, es importante ofrendar. También no solo los bienes materiales, sino también nuestro tiempo. ¿Cuántas veces hemos hablado de diezmar nuestro tiempo y no dejar a Dios para lo último? No dejar a Dios el pedacito de espacio que me queda para orar, para leer la palabra. No, lo primero tiene que ser Dios en nuestra vida. Porque como decíamos hoy, busca primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Pero primero debemos buscar al reino de Dios. Y cuando hablamos también de los bienes materiales, no solo hablamos del diezmo, de la ofrenda, de nuestro tiempo, sino también hablamos de esas oportunidades que nosotros tenemos de ayudar a los demás y sabemos y tenemos las posibilidades de hacerlo y no lo hacemos, ¿sí? Muchas veces por ahí podemos ver las necesidades en otros, personas que estén necesitadas, ¿sí? Y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos incluso en ese mismo momento y no lo hacemos, ¿sí? También, por ejemplo, si hay una persona necesitada de palabra de Dios y no lo hacemos, ¿sí? Estamos en lo mismo, porque la persona necesita en ese momento la palabra de Dios, no mañana, pasado o cuando a mí se me ocurra predicarle, no, precisa la palabra de Dios ahí y tenemos que ser conscientes de eso. Cuando hay una necesidad, justamente la palabra necesidad nos hace ver que tiene que ser ahí, ¿sí? Una necesidad no es a futuro, es ahora. Y entonces negamos a Dios, ¿sí? Cuando decimos que en realidad tenemos que tener un corazón misericordioso, tenemos que tener un corazón que realmente adore al prójimo, ayude al prójimo, un corazón que predique la palabra y luego hacemos todo lo contrario o simplemente no lo hacemos. Entonces es también una forma de negar a Dios. Y otra forma, ¿sí?, de negar es cuando profesamos conocer a Dios, pero lo negamos con nuestras obras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablemos, ¿sí?, de que creemos en Dios, de que amamos a Dios, de capaz que conocemos la palabra desde principio a fin, ¿sí? Pero al momento de actuar hacemos todo lo contrario, hacemos lo que nos parece a nosotros, hacemos lo que nos parece incluso quizás más cómodo a nosotros. Y esta es otra forma de negar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplos, ¿sí? Debemos ser ejemplo para los demás. Pero no porque nos enaltezcamos a nosotros mismos, sino porque somos hijos e hijas de Dios. Y se supone que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo les digo, por ejemplo, no hay que mentir, ¿sí? Y me ven en otra situación que estoy mintiendo. Entonces, ¿qué van a decir? Esta es hija de Dios, ¿sí? Es importante, pero no por lo que digan los demás, sino por nuestra relación con Dios, ¿sí? Dios nos acompaña, como dijimos, las 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, Él está todo el tiempo con nosotros y Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Entonces, veamos qué importante es que lo que digamos con nuestra boca también lo pongamos en acción. Por eso siempre cuando predicamos la palabra, es lindo tomarla, atesorarla y, como decimos también, ponerla en acción, ponerla por obra, ¿sí? Porque si no, estamos negando a Dios. Lo estamos negando porque yo digo creer en alguien que en realidad después, ¿sí?, hago lo que yo quiero. Entonces, realmente si crees en Dios, ¿por qué no haces lo que Dios te pide? ¿Sí? Entonces, es importante que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si yo le digo que sí, ¿sí?, a Dios, si yo le digo que sí a Cristo, es importante que yo lo siga con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Si yo le digo que no, que ya no quiero volver, que no quiero volver el tiempo atrás, que no quiero volver a la vieja vida, tiene que ser un no, pero un no rotundo, un no de verdad, ese no espiritual. Y hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado de escuchar a personas que reniegan por este tiempo que estamos viviendo, por esta pandemia, que quizás a muchos ya nos tiene cansados, ¿sí?
Pero es importante entender que si nosotros estamos en este tiempo, que si nosotros estamos nos toca vivir este periodo, esta pandemia, es por algo, ¿sí? Porque Dios nos quiere utilizar, porque somos herramientas que pueden ser utilizadas por Dios en este tiempo, no en otro, porque si no, hubiéramos nacido antes o hubiéramos nacido después. Entonces, es importante, como decía en la palabra, que no neguemos a Dios, ¿sí? Que no actuemos con ese impulso como actuó Pedro, que luego lo negó 3 veces al Señor, ¿sí? Y después termina la historia, ¿sí? En que en realidad Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y él le responde que sí, ¿sí? Entonces el Señor también a nosotros nos da esa oportunidad de poder volvernos atrás, de arrepentirnos y de decirle que realmente lo amamos, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que nosotros estemos preparados, porque como decía el mensaje, ¿sí?, del domingo anterior, la venida del Señor se acerca y no sabemos cuándo es ni cómo va a ser, pero sabemos que está pronta su venida y no debemos perdernos en el camino, porque no debemos distraernos en el camino, ¿sí? Y vemos que acá hay muchos puntos de los que fuimos mencionando que quizás nosotros los estamos haciendo, sin darnos cuenta los estamos haciendo mal, ¿sí? O quizás por despistados o quizás por la vorágine del día a día, ¿sí? Pero es importante que una vez que sepamos lo que es correcto o lo que no, tratemos de hacer lo correcto y de dejar de hacer lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Fíjense que quizás con un simple paso, sin darnos cuenta, sin ni siquiera decir no conozco a Dios, ¿sí? No es necesario decir eso para que lo estemos negando, ¿sí? Porque lo podemos negar con nuestros actos, lo podemos negar con nuestra voz, lo podemos negar con lo que pensamos, ¿sí? Entonces, importante que estemos atentos, pero no de cualquier forma, atentos espiritualmente. Iglesia, hoy Dios te invita a que abras tus ojos espirituales, a que abras tu corazón para que Él pueda obrar. Él no es un Dios intruso, Él no te va a obligar a que lo ames, a que creas en Él, no. Él te dice que si vos crees en Él vas a ser salvo, ¿sí? Pero si creemos realmente en Dios, no debemos negarlo con nuestros actos, no debemos hacer lo contrario, porque realmente no estaríamos creyendo en Él, ¿sí? En que hay una vida eterna esperándonos, en que hay salvación en Él. Y si vamos a leer, para terminar este mensaje, en Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice la palabra de Dios. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿sí? Vemos acá que en este pasaje Jesús le decía a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, ¿sí?, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es importante rescatar de este mensaje? Que nosotros no debemos negar a Dios, no debemos negar a Jesús con nuestros actos. Es más, la palabra de Dios acá nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarse a nosotros mismos? ¿Sí? Es negar nuestra vieja vida, ¿sí? Que si la voluntad de Dios es una cosa que va contrario a lo que nosotros pensamos que está bien, dejemos de hacer eso que está mal, ¿sí? Y que podamos dejar eso atrás e ir a lo que a Dios le agrada, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos es en ese sentido, en el sentido de dejar todo eso atrás que para nosotros quizás nos encanta, pero no está bajo la voluntad de Dios o no es lo que a Dios le agrada. Y entonces eso sería negarnos a nosotros mismos. Vemos acá entonces qué importante es no negar a Dios con nuestros actos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, sino que en todo tiempo debemos adorarlo. Hermanos, una vez le dijimos que sí al Señor, y así como dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿sí? Cuando le dijimos que sí al Señor, que realmente haya sido un sí. Y
Y no bajemos los brazos por todos estos problemas que están surgiendo, por esta pandemia, porque estemos cansados. No, pidámosle fuerza a Dios, ¿sí? Pidamos que nos fortalezca, pidamos que Él nos bendiga, pidamos que Él se siga manifestando en nuestras vidas para que podamos seguir adelante. Justamente Él quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros nos saboteamos a nosotros mismos justamente y luego le echamos la culpa a Dios. Y en realidad Él es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Así que si vos te sentiste identificado o identificada en alguno de estos aspectos, en alguno de estos puntos, estás fallando o te está costando, ¿sí? Ora a Dios, acércate a Él, porque Él quiere recibirte con sus brazos abiertos, ¿sí? Él quiere obrar en tu vida, Él quiere seguir manifestándose, Él te quiere revelar cosas, te quiere bendecir, ¿sí? Y muchas veces no podemos recibir esas bendiciones por cómo actuamos nosotros, ¿sí? Entonces, no neguemos a Jesús y a Dios con nuestros actos. Y este es el mensaje de Dios, ¿sí? Para esta mañana. Que si en alguno de estos aspectos estamos fallando, que tengamos cuidado, porque no sabemos cuándo se acerca su venida, ¿no? Y como también ya lo ha predicado la hermana el domingo pasado. Así que este es el mensaje, espero que les haya sido de mucha bendición y los invito a que en este momento estemos orando. Amado Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos das de compartir los unos con los otros tu palabra. Señor, hoy entendimos, Señor, que debemos dejar de negarte con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que pensemos, Señor, con las cosas que decidimos. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas para poder comprender cómo actuar en cada momento, para poder comprender cómo movernos, Señor, cómo hablar en cada momento, en el nombre de Jesús. Si te fallamos, Señor, si en alguna forma te hemos negado, te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas y nos estés, Señor, esperando con los brazos abiertos, Señor, porque hoy tenemos un corazón arrepentido que realmente se quiere acercar a tu presencia. Padre Santo, dejamos nuestra vieja vida atrás desde este momento y queremos, Señor, que nuestro nombre esté escrito, Señor, en ese libro de la vida. Padre Santo, queremos que tu hermosa presencia nos acompañe en cada lugar que vayamos todos los días de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy volvemos a decirte que sí queremos seguirte, que sí, Señor, creemos en tu presencia, que sí creemos en tu poder, Padre Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que nos renueves nuestras fuerzas, Señor, que quizás están flaqueando. Renueva nuestras fuerzas espirituales, renueva nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y damos toda la gloria, la alabanza, la honra, Señor, a tu santo nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, hermanos, así hemos llegado al final de este culto. Espero que les haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Realmente que Dios los bendiga mucho a ustedes y a sus familias. Y recuerden que de la mano de Dios somos más que victoriosos. Así que a no bajar los brazos. Amén.